¿Qué son los riesgos? Los riesgos son todas aquellas condiciones o circunstancias que generan incertidumbre en el desarrollo de una actividad. O sea, toda actividad tiene objetivos, o sea, uno realiza algo, una persona, una familia, una empresa, siempre con algunos objetivos. Entonces, todo lo que genere incertidumbre en el logro de esos objetivos, esos son los riesgos. ¿Dónde están los riesgos? Realmente los riesgos están en todas partes. O sea, hay unos más cercanos a la actividad que uno está desarrollando y otros son más lejanos, o sea, están, digamos, acompañando esa actividad, pero son más externos, digámoslo así. Por ejemplo, si la actividad que uno está desarrollando consiste en transportarse, digamos, en una moto de la casa al trabajo, pues el objetivo es llegar a tiempo al trabajo. Un riesgo puede ser el de sufrir un accidente por alta velocidad o por no tener suficiente habilidad en conducir la moto. Esos riesgos son más inherentes a la actividad, más propios y más controlables. Hay otros riesgos externos, digamos, como una congestión vehicular, que podría, digamos, hacer de que yo no llegue a tiempo al trabajo. Esos riesgos son menos controlables. ¿Por qué es importante conocer los riesgos? Los riesgos no solo hay que identificarlos, sino estudiarlos y comprender muy bien su dinámica, de tal manera que uno pueda reducir esos niveles de incertidumbre y así lograr los objetivos asociados a esa actividad de una manera más tranquila, generando también un menor consumo de recursos, es decir, siendo más eficiente y efectivo en el logro de los objetivos. ¿Cómo identifico los riesgos y por qué es importante medirlos? Realmente los riesgos hay que identificarlos antes de la ejecución de la actividad, es decir, en una etapa de planeación previa a la ejecución de la actividad, haciendo un recorrido por todo el proceso asociado al desarrollo de esa actividad y haciéndome preguntas de qué puede pasar y en caso de que suceda el riesgo identificado, cuál es el impacto, o sea, cuál es el nivel de incertidumbre que pueda desviar el objetivo asociado a esa actividad, de tal manera que yo pueda tener claridad sobre qué debo hacer respecto a cada uno de esos riesgos. ¿Cómo se define el nivel de un riesgo? El nivel de un riesgo se define mediante la cuantificación del grado de incertidumbre asociado al riesgo y se hace desde dos perspectivas. Una, la cuantificación de la probabilidad de ocurrencia del riesgo. Y dos, dado que ocurra el riesgo, ¿cuál es el nivel de impacto o de severidad del mismo? ¿Qué debo hacer con los riesgos? Realmente mi actitud frente a los diferentes riesgos asociados a una actividad no necesariamente tiene que ser la misma. Algunos de esos riesgos los puedo evitar, otros los puedo asumir, parcial o totalmente. En la parte que yo asuma, debo tratar de reducir la probabilidad de ocurrencia o tratar de reducir el nivel de impacto o ambas situaciones, de tal manera que esa mayor certeza me pueda llevar a la consecución de esos objetivos de manera óptima. Cuando yo decido asumir riesgo, ya sea de forma parcial o total, yo llevo a cabo acciones para reducir la probabilidad de ocurrencia o reducir el nivel de severidad o ambos, de tal forma que transformo el riesgo inherente en riesgo residual. Tomamos la decisión de asumir un riesgo de acuerdo con nuestro apetito de riesgo, es decir, con nuestra capacidad de asumir incertidumbre en el logro de los objetivos en el desarrollo de una actividad. Todos los riesgos no son negativos o adversos, por eso uno no se debe asustar con los riesgos. Lo que debe hacer es gestionarlos para transformarlos en oportunidades que lo lleven a uno a obtener resultados por encima de lo esperado. ¿Que si los riesgos pueden afectar el bolsillo? Claro que sí, indudable, más aún cuando uno no ha llevado a cabo una adecuada gestión de riesgos, ni tiene claridad sobre su verdadera capacidad para asumirlos. Los resultados pueden ser catastróficos y comprometer su sostenibilidad futura.